Muy bien, hoy es nuestra segunda clase de nutrición deportiva y lo que vamos a ver es, o empezar a ver, es digestión, absorción y metabolismo. En este caso específicamente vamos a empezar hoy con los hidratos de carbono, vamos a ver todos los macronutrientes, pero vamos a arrancar de a uno porque son bastante complejos y largos. Como habíamos visto, ya la clase anterior vimos los conceptos básicos de nutrición, nutriente, alimento, alimento enriquecido, alimento fuente, eh, producto alimenticio. Y ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos para que esto que está afuera entre a nuestro organismo y nos empiece a nutrir y a darnos energía, que al final es el objetivo primordial, ¿sí? Entonces, el clave para que lo que está afuera entre a nuestro organismo es nuestro aparato digestivo, que va a estar encabezado por boca y glándulas salivares a nivel de la boca y el cráneo, pasa por la faringe, el esófago, el estómago, hígados y páncreas que colaboran en la digestión, que ahora vamos a ver, si bien no forman parte del tubo digestivo, si ustedes pasaran un cañito, un hilo, lo que quisieran, desde la boca hasta el ano, podrían llegar, ¿sí? Independientemente de lo que sería complicado ir por los recovecos, pero si lo extendiéramos sería un tubo, ¿sí? Páncreas e hígado colaboran en esta digestión y en este sistema digestivo, pero no estarían dentro de ese tubo en general, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se enganchan y dónde secretan sus funciones o sus líquidos en este caso. Intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano, que todos van a tener y cumplir sus funciones, ¿sí? Entonces, como estructura, el sistema digestivo, como recién vimos, va de boca hasta el ano. Todo eso sería nuestro sistema digestivo. Y va a estar dividido en distintas regiones que se van a ocupar de distintas partes de la digestión, la absorción y el metabolismo, ¿sí? Tenemos una primera parte, boca y esófago. La segunda sería el estómago, que realiza otra función diferente, intestino delgado y grueso, y los órganos anexos, órganos y glándulas anexas que van a favorecer esta digestión, sobre todo, ¿sí? No la absorción ni el metabolismo, sino la digestión, las glándulas y los órganos accesorios. Como funciones del aparato digestivo, del sistema digestivo, la fundamental es incorporar los nutrientes al medio interno, ¿sí? Lograr que eso que está en el plato llegue del lado de adentro del cuerpo. Como recién les comenté, si uno pudiera o quisiera simplificar el sistema digestivo, la gran mayoría sería un tubo, por ende, todo lo que esté por adentro de ese tubo todavía seguiría fuera de nuestro cuerpo. Sé que es difícil de imaginar esto que les estoy diciendo, pero al ser un tubo y el medio interno estar desde el lado del tubo hacia adentro, todo lo que pasa por el tubo todavía seguiría estando de afuera, ¿sí? No estaría en nuestro medio interno, así que el objetivo fundamental de este aparato digestivo va a ser incorporar esos nutrientes al medio interno, o sea que finalmente los nutrientes estén en nuestro cuerpo. Entonces, dentro de las funciones que tenemos para lograr ese nutriente dentro del medio interno, vamos a tener la ingestión, que es llevar la comida y la bebida a través de la boca, la propulsión, que va a mover la comida y los residuos indigeribles por todo el tubo gastrointestinal, con las distintas ondulaciones y contracciones que va haciendo el intestino y el estómago, aunque nosotros no seamos capaces de registrarlas, ¿sí? A veces sí, a veces cuando se quejan tanto el estómago como el intestino sentimos esas ondulaciones, pero la gran mayoría del tiempo suceden sin que las percibamos siquiera, ¿sí? También tenemos dentro de este sistema la digestión mecánica, que va a estar dada específicamente en la boca, ¿sí? Por esos dientes que, junto con todos los músculos
que componen la cara favorecen la degradación del alimento en cuanto mecánicamente hablando, ¿sí? Aplastar, digerir, tratar de transformar ese alimento que entra casi entero o muy grande en algo lo más pequeño posible para que el esófago también resista ese paso, ¿sí? Cuántas veces uno mastica mal o poco y pasan partes duras que se van trabando en todos lados, ¿sí? Si no existieran los líquidos, pobre de nuestro esófago. Muy bien, seguimos con las funciones del sistema digestivo y tenemos la digestión química en este caso, que va a estar dada específicamente por las enzimas, cuya función primordial es separar moléculas complejas en sustancias más sencillas que puedan ser absorbidas. ¿Sí? El cuerpo no absorbe proteína, no absorbe hidrato de carbono complejo, ¿sí? Absorbe partículas muy pequeñas, en este caso aminoácidos para las proteínas y monosacáridos en el caso de los hidratos de carbono. Otra función es la de absorción, que implica mover los nutrientes que ya fueron digeridos desde el torrente sanguíneo, a través, perdón, del torrente sanguíneo o del sistema linfático. Es decir, ya digerí, ya tengo los alimentos lo más chiquitito posible, en las partículas más sencillas posibles, ahora tengo que lograr que pasen al medio interno, ¿sí? Y una de las últimas funciones, pero no por eso menos importante, es la producción de materia fecal, que sería la manera en que tiene el organismo de deshacerse de todo lo que no necesitaba o lo que estuvo de más y sobra y se quiere deshacer. ¿Sí? Todos los desechos y lo no utilizado. Muy bien. Entonces, específicamente arrancando con la boca, es importantísima la buena salud de la boca para que cumpla su función mecánica. Cada una de las piezas dentales está diseñada para algo. Los incisivos, tanto superiores como inferiores, son para cortar. Los caninos son para desgarrar. Piensen en que ahora comemos con cuchillo y tenedor y la comida en general cocida, pero en la prehistoria había que mano y los caninos se utilizan por ahí mucho más que ahora. Premolares y molares están diseñados para pisar, ¿sí? Para machacar, como si fuera un mortero, tratando de disolver y de fraccionar más la comida, ¿sí? Entonces, salvedades que tenemos que tener en cuenta con la boca y el esófago. Bueno, en los deportistas de resistencia que tengan que entrenar fondos largos y en donde sea necesario ir alimentándose mientras uno entrena, ni les cuento que durante la competencia también, pero sobre todo la complicación implica todos esos fondos en los que se hidratan, por ejemplo, con bebidas deportivas con azúcar, o que van comiendo gomitas, en los días de la competencia los geles, todos esos productos, que también los comemos habitualmente, pero no con tanta frecuencia, generan ácido en la boca, se empiezan a degradar, y esa acidez exacerbada implica que en algún momento puedan dañar las piezas dentales y se provoquen caries. Así que a nuestros deportistas, si son muy propensos a consumir mayor cantidad de azúcar simple, hacerles recordar la visita eh, al odontólogo al menos cada 6 meses, como para controlar que no haya ningún problema con el exceso de acidez que se genera por consumir mayor cantidad de productos con azúcar simple, ¿sí? No es que no suceda en el resto de los seres vivos o de los simples mortales que por ahí no entrenamos fondos, también a eso si los encontramos también hay que decirle, pero en este caso específicamente estaría indicado recordarles con frecuencia que es un punto a tener en cuenta, ¿sí? Piensen que
una boca cariada no solo deja de cumplir como corresponde la función mecánica, sino que implica también un montón de otras enfermedades que puede llegar a arrastrar eh, el exceso de caries en la boca, ¿sí? Tenerle miedo al odontólogo, pues yo creo que el problema es ese, que no van porque tienen miedo. Muy bien, y con respecto específicamente al esófago, tener mucho cuidado cuando hay hernia hiatal o esofagitis, que es inflamación del esófago, porque parte del contenido ácido del estómago vuelve hacia atrás, aunque no debería, eh, y lastima el esófago, por eso se irrita, por eso la esofagitis. En los deportes de levantamiento de pesos, que hacen mucha presión sobre la cavidad abdominal, favorecen la vuelta hacia atrás de la comida acidificada del estómago hacia el esófago, lastimando el esófago y generando dolor, eh, problemas, inclusive en las cuerdas vocales, por el reflujo que existe. eh, Deberíamos no incentivarlo o exacerbarlo con la práctica deportiva, ¿sí? Si hay una persona que tiene un problema de hernia de hiato o reflujo gastroesofágico, deberíamos estar muy seguros que a la hora de entrenar la comida está re lejos del estómago y que la postura que va a adoptar es la mejor posible para que no haya nada que vuelva hacia atrás del estómago hacia el esófago, ¿sí? Muy bien, ya pasando al estómago, que es uno de nuestros protagonistas del día de hoy, es la parte más ancha y elástica del canal digestivo o alimentario, puede aumentar hasta 20 veces su tamaño con el ingreso de alimentos, y esto no es que no pase seguido, sino que todos nos pasamos alguna vez de cantidad o comemos de más, pero tiene la capacidad de volver a su tamaño original. Y esto insistimos con pasarnos mucho o constantemente estar cargándolo de alimento, ya volver a su tamaño original cuesta cada vez más, y por eso muchas veces con respecto al manejo de la obesidad o los superobesos, implica tener que intervenir el estómago para poder achicarlo y que la persona no quede todo el tiempo como con sensación de que le falta algo y que no comió, porque es tan grande el volumen capaz de recibir ese estómago que la comida que yo le doy, por más que sea abundante, parece nada en ese tamaño tan grande que tiene el estómago. Imagínense 20 veces el tamaño original, es una locura. ¿Sí? Hay muy pocas cosas en el cuerpo que crecen tanto. Eh, Otra cosa importante que tiene son estas tres capas, perdón, me fui, estas tres capas en diferentes sentidos, ¿sí? Unas van longitudinales, otras transversales y otras oblicuas, parecen los abdominales justamente del abdomen propiamente dicho, que se van a encargar de moverse en diferentes tandas para favorecer que la comida se vendría a ser como una licuadora manual. ¿Sí? Lo más parecido a yo quiero que esto se achique y se mezcle lo más posible, y todas las cosas que yo tragué, por más que no las haya masticado bien, las pueda digerir y achicar lo más posible y girar para que el ácido estomacal esté en contacto con la mayor cantidad de superficie posible de ese alimento que acabo de comer, ¿sí? Estos músculos, como recién dije, se van a contraer por turnos. Y por último, tenemos aquí al final, donde el estómago se hace un poco más chiquito y el duodeno lo mismo, el esfínter pilórico, que va a ser una válvula que controla la salida de los alimentos, ya semi o casi digeridos en algunos casos, ¿sí? Si bien esta válvula debería funcionar a la perfección, a veces tiene sus fallas, ¿sí? Por eso muchas veces encontramos del otro lado del tubo digestivo granos de choclo completamente enteros. No entendemos cómo, a pesar del ácido del estómago y todos los movimientos que hace, cómo pueden llegar prácticamente enteritos del otro lado, ¿sí? Así que a veces el esfínter pilórico se pierde, se marea, se da vuelta y algo se le cuela, ¿sí?
Muy bien, con respecto al intestino delgado, que es la primer porción post estómago, vamos a encontrar que se va a dividir en tres partes. Si acá miran el dibujo, tenemos toda la zona amarilla y naranja, va a ser el duodeno, que va a ser el encargado de recibir la comida que sale del estómago, en este caso ya es el bolo alimenticio o el quimo, ¿sí? Lo pueden encontrar escrito de distintas maneras. Y a pesar de que todo ese intestino tiene unos 6 metros de largo, el duodeno va a ser una parte bastante cortita, ¿sí? Tiene todo el intestino delgado, 6 metros de largo en promedio. Hay personas que lo tienen un poco más corto y hay personas que lo tienen considerablemente más grande, ¿sí? Pueden llegar entre 7 metros y medio y 8 metros, y ahí tenemos el bendito tránsito lento que muchas veces está, a veces es por cómo comemos y lo poco que nos movemos, pero también existe la posibilidad que el intestino sea más largo de lo habitual y que el tránsito sea más lento porque tiene más camino que recorrer, ¿sí? El diámetro es 2,5 centímetros, así que no es muy ancho, pero sí muy largo. Está dividido en estas tres regiones que habíamos dicho. La porción más pequeña es la amarilla, que es el duodeno, le sigue el yeyuno y por último este ilion. Y cada una tiene, si bien todas tienen el objetivo de digerir y lograr la absorción, cada una va teniendo diferencias entre su especificación con respecto a la función. Se descomponen totalmente los alimentos con ayuda del hígado y del páncreas aquí, es decir, en el intestino delgado termina la digestión, en el intestino grueso no hay digestión de alimentos, sí hay absorción, pero no hay digestión propiamente dicha, y tiene una particularidad, está repleto de vellosidades, que son estas especies de dedos, que si uno cortara un pedacito del intestino, vería que está forrado como, ¿vieron estas alfombras del baño que tienen todos pelitos parados? Bueno, justamente así es como el lado de adentro del intestino. Y esta función de las vellosidades, principalmente, además de para el tránsito intestinal, principalmente es aumentar la superficie del intestino. Si uno juntara, pudiera deshacer todo el intestino y estirar todas las vellosidades, ocuparían la superficie de una cancha de tenis, ¿sí? Así que imagínense si hacemos rendir esos 6 metros de intestino con las vellosidades, ¿sí? 6 metros multiplicado por toda la cancha, imagínense la gran cantidad de superficie que generan estas vellosidades. Esta es la mejor adaptación que tenemos para que todo lo que entra sea lo más fácil de absorber posible y podamos estar atentos a captar todo lo posible que le podamos sacar a los alimentos, ¿sí? Por eso lo importante de comer bien, para que, ya que el intestino está preparado para hacer una buena absorción de nutrientes, si te los damos todos, está más que muy capacitado para hacerlo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay en este óvalo que amplía cada una de las vellosidades, tenemos las células intestinales, y cada una de esas células intestinales además tienen pelitos, ¿sí? Así que sigue aumentando la superficie del intestino a través de las vellosidades y las microvellosidades. Muy bien, específicamente parte por parte del intestino delgado, vamos a tener los 30 centímetros del duodeno, que van desde la desembocadura o desde el píloro, que lo une con el estómago, hasta que inicia el yeyuno, ¿sí? En esta parte de acá. Recibe los fluidos digestivos del páncreas y del hígado, neutraliza los ácidos del estómago. Una de sus funciones principales es neutralizar toda esa acidez que viene del estómago, ¿sí? Y tratar de que no lleguen ningún producto tan ácido más allá del duodeno, ¿sí? El duodeno igual no está capacitado para
resolver la acidez, por ende depende de el bicarbonato de sodio que le segrega el páncreas para poder neutralizar toda esa acidez. Si esa acidez no está bien neutralizada, lo que vamos a empezar a notar es que el duodeno se empieza a lastimar hasta que si la comida sigue pasando con demasiada acidez y el bicarbonato del páncreas no alcanza a sostener o a frenar toda esa acidez o a aplacarla, encontramos úlceras y que inclusive se pueden perforar y armar un lindo desastre a nivel intestinal, ¿sí? Y también secreta hormonas del duodeno que van a favorecer la digestión de todas esas sustancias que llegaron después de haber comido. El yeyuno tiene más o menos unos 2 metros de largo y secreta grandes cantidades de enzimas digestivas. Acá es donde se digiere la mayor proporción de alimentos, y el ilion ya es prácticamente capaz de absorber nutrientes. Se siguen digiriendo algunas cosas, pero muy fundamentalmente se empieza a absorber lo que el yeyuno y el duodeno y el estómago digirieron, ¿sí? Termina este ilion en el colon o el intestino grueso a través del ciego. Se llama ciego este conducto que llega desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. ¿Sí? Muy bien. Con respecto al intestino grueso, comienza en la válvula iliocecal y termina en el recto y el ano. Esta última porción es el recto y el ano. Y tenemos colon ascendente, colon transverso y colon descendente, colon sigmoideo, que acá como justo lo cortaron no se ve, pero se llama sigmoideo porque hace como una curva, ¿sí? Es como sinuoso, por eso le pusieron sigmoideo, y ya es mucho más ancho, el doble del ancho del intestino delgado. Justamente por eso uno se llama grueso y el otro delgado. Tiene unas tenias o unas cintas musculares que van formando como distintas bolsitas, ¿sí? Si uno lo ve al intestino grueso, lo reconoce no solo por lo ancho, sino por estas especies de sacos que van formando que tienen como función retener, pero también favorecer el movimiento de toda esa comida que ya va siendo, cada vez tiene menos líquidos y va siendo menos interesante tenerlo mucho tiempo en contacto, ¿sí? Así que a través de estas tenias o estas cintas se va a ir contrayendo para generar todo el avance de los productos que vayan quedando en el intestino grueso. La función fundamental, a través de estas mismas tenias, es compactar residuos, ¿sí? Es nuestra compactadora de basura, antes de terminar de desplazarlos hacia el sigmoideo, el recto y eliminarlos. No va a producir enzimas, esta parte del intestino, y no va a participar directamente de la digestión, ¿sí? Al no tener enzimas y no tener ácidos que degraden alimentos, ya se va dedicando específicamente a reabsorber algunas cosas que hayan quedado en el camino y a tratar de deshacerse de los desechos, desplazándolos de la mejor manera posible. En este caso, como no tiene cilias, también lo que va a tratar de hacer es que no se quede nada ahí atascado, porque no tenemos enzimas que digieran, no tenemos muchas cosas, ¿sí? Así que acá no se debería quedar nada, debería estar lo más limpito posible. Muy bien. Con respecto a las funciones fundamentales, además de compactar los residuos, es principal, muy importante, reabsorber agua, ¿sí? Piensen que para todo ese tránsito intestinal de los 6 metros de intestino delgado y grueso, necesitamos que lo que vaya pasando por ahí sea lo más líquido posible para que sea fácil de arrastrar, porque si fuera una cosa dura
cual piedra se quedaría atascado en cualquier lado, ¿sí? Y de esa manera, reabsorbiendo agua, equilibrar los fluidos corporales. No solo incorporamos agua del agua que bebemos libre, sino también reabsorbiendo parte del agua que está en el intestino. Y facilitar de esta manera la expulsión de los desechos. Y también, cuando dice reabsorber agua y facilitar la expulsión de los desechos, implica que el desecho tenga una forma y sea fácil de nosotros poder impulsar que salga y no que sea un líquido que no sea tan fácil de sacar o que en los casos, por ejemplo, cuando tenemos diarrea, difícil de contener, ¿sí? A veces no solo es difícil de sacar, sino que además es difícil de contener. Entonces, esa reabsorción de agua, de alguna manera, nos estaría facilitando la expulsión de los desechos, ¿sí? Hay un inconveniente importante con respecto a esta reabsorción de agua, y es que una vez que se colecta en el tramo final, que es en el recto, la materia fecal, sigue todavía siendo capaz de reabsorber agua todo el tiempo que mantengamos la materia fecal. Entonces, cuando a veces pasa que, ay, como tengo ganas de ir al baño, pero no estoy en mi casa y me la banco todo el día que trabajé hasta que llego a mi baño, bueno, todo ese rato que estuvo la materia fecal ahí, el intestino grueso siguió sacando agua y lo único que hace ese largo periodo de tiempo de contacto de la materia fecal con el colon es que cada vez esté más seco, ¿sí? Entonces a veces esa reabsorción de agua, si nosotros no estamos atentos al estímulo de ir a evacuar, tenemos el inconveniente que la materia fecal se seca tanto que después es difícil de evacuar, que algo que era una función a favor nuestro nos juega en contra, ¿sí? Y la última, y también no por eso poco importante, absorbe vitaminas producidas por las bacterias, que sí, está bien, no tiene enzimas, pero alguna bacteria tiene, como por ejemplo la vitamina K, que se termina produciendo también en el colon por la degradación de distintas sustancias que hacen las bacterias, y como desecho las bacterias nos dejan, en este caso, vitamina K que podemos ir absorbiendo, ¿sí? Con respecto a las glándulas anexas y al hígado, lo vamos a ver. El hígado sí lo podemos ver bien, pero el páncreas, fíjense que de acá sacamos el estómago, ¿sí? Lo tuvieron que recortar porque si no el páncreas no lo veríamos. Este sería el vaso y esta la vesícula biliar, que lo que hace es de reservorio de la bilis mientras nos comemos, ¿sí? La idea es que el hígado la fabrica a medida que tiene un hueco y la puede fabricar, y la vesícula la retiene hasta que sea necesario utilizarla. Entonces comparten una misma salida al duodeno, que se llaman conductos biliar y pancreático, terminan en uno solo y se conectan al duodeno en un mismo lugar. La bilis del hígado es agua, productos de desecho y sales biliares, es decir, el hígado es una mini farmacia y desecha un montón de productos en ese metabolismo que hace de un montón de cosas, y esos desechos que tiene se los deshace en el intestino para que salgan por materia fecal, ¿sí? Emulsionan las grasas emulsionar implica hacerlo como más unido y más homogéneo. Las grasas siempre son hidrofóbicas, así que con todo lo que sea alimentos que tienen mucha agua o inclusive el líquido que ingerimos, la grasa suele repelerse. Bueno, el hígado a través de las sales biliares intenta que esas grasas se hagan lo más chiquititas y se unan lo más posible al resto de las partículas para poder avanzar, si no todo el tiempo estarían como separadas. El jugo pancreático, una de sus funciones fundamentales es eh, ser alcalino y neutralizar la acidez estomacal, y producen también enzimas para digerir los macronutrientes y los ácidos nucleicos, ¿sí? Todos los macronutrientes y el núcleo de las células. Muy bien. Con respecto específicamente al páncreas,
además de secretar el líquido bien alcalino para neutralizar la acidez, también segrega en sangre la insulina y el glucagón, que va a regular el mecanismo de absorción y para qué se utilizan los distintos nutrientes, en este caso los hidratos de carbono, y el hígado tiene unas 500 funciones, pero vamos a destacar las que más nos van a importar, que va a ser la regulación de la glucosa en sangre, igual que el páncreas. A diferencia del páncreas, el hígado es el que va a decidir hacerlo. El páncreas solo se estimula si hay una gran ingesta de hidratos de carbono y aumenta esta en sangre, entonces el páncreas se pone en funcionamiento. El hígado se va regulando a través del glucógeno y la gluconeogénesis, que ahora las vamos a ver. Participa en el metabolismo de las grasas fabricando colesterol, participa del metabolismo de las proteínas fabricando fibrinógeno y en la descomposición de los aminoácidos para formar glucogenogénesis y participar en la gluconeogénesis, produce bilis, que ya vimos que es para degradar las grasas, almacena y activa vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, como la vitamina A, D, E y K, o sea, todas las liposolubles, y la B12, que no es liposoluble, sino hidrosoluble, pero de la cual también el hígado participa activamente de su activación. Almacena minerales como hierro y cobre, por lo cual es bastante importante tener cuidado cuando uno toma suplementos, por ejemplo. Eh, Hay pacientes que como alguna vuelta tuvieron anemia y le dieron hierro, por las dudas para no volver a estar anémicos, siguen tomando hierro sin consultar con el médico y resulta que el hígado es capaz de guardarlo, o sea, de almacenarlo y tener a lo largo de los años problemas importantes por haber generado un exceso de almacenamiento, en este caso de hierro, por no haber consultado cuándo parar. ¿Sí? Una vez que la anemia está cubierta, no hay que seguir tomando suplementos de hierro por las dudas, porque por ahí esa disminución del hierro fue por una situación particular que se corrigió y después no vuelve y uno debe meter hierro y es el hígado el que lo guarda. ¿Sí? También participa en la descomposición de hormonas, en la desintoxicación, se libera de los metabolitos de los medicamentos que tomamos por algún tipo de patología e inclusive del alcohol, que querramos o no reconocerlo, nos guste más o menos, eh, el alcohol de alguna manera es tóxico para el cuerpo cuando lo tomamos en grandes cantidades, por eso el estado que nos provoca, y es el hígado el encargado de metabolizarlo y deshacerse de los desechos que quedan de esa metabolización, y también participa en la fagocitosis, que es un proceso de deshacer o comerse, fagocitar es comerse, básicamente, algún que otro bicho que anda dando vueltas por ahí, también el hígado participa de esta fagocitosis. ¿Sí? Muy bien, volvamos a nuestro amigo el estómago, que repasemos muy brevemente las funciones, que era con los músculos, favorecer que los alimentos se achiquen y se mezclen lo más posible, y se hagan lo más chiquitito posible, y con sus células que largan ácido gástrico, digerir lo más posible o degradar lo más posible sería los alimentos. ¿Sí? Si nunca tuvieron la posibilidad, les voy a contar, el ácido clorhídrico tiene un olor. Yo les juro que por más que vayan el día que más tapada tengan la nariz, se les destapa hasta acá arriba, ¿sí? Tiene un olor hiperpenetrante, que no se lo olvidan nunca más, una vez que lo olfatearon, no se lo olvidan nunca más, y tiene la capacidad de degradar los alimentos de una forma insólita. En el taller, cuando hicimos las prácticas con el ácido clorhídrico, teníamos en un tubo
el ácido clorhídrico y le pusimos carne cocida, y en el otro directamente cruda cortada en cubitos, ni siquiera era carne picada, ¿sí? Ya, ni masticada estaba, eran unos cubos de carne cruda, y a los 2, 3 minutos cuando las volvimos a ver, bueno, la que estaba cocida ya prácticamente se había deshecho completamente, pero inclusive la que estaba cruda, ¿sí? Sin modificación por calor de ningún tipo, era una bola violeta de una cosa que ya no se entendía. Si vos no me decías que era carne, yo nunca lo hubiera adivinado. eh, Completamente en estado de desintegración, y al cabo de 15 minutos ya prácticamente no había nada, ¿sí? Así que esas dos básicas funciones se van a ir viendo o van a ir modificando la rapidez o lentitud de ese vaciamiento gástrico, o sea, con qué velocidad la comida o la bebida va a ir saliendo del estómago. Los factores que van a influir en el vaciamiento gástrico va a ser el volumen ingerido, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de comida hayamos ingerido, más lento va a ser el vaciamiento, porque más le va a costar al estómago moverse, y además que toda la comida se ponga en contacto con el ácido clorhídrico. Si comimos y estamos haciendo ejercicio, o si durante el ejercicio tenemos que comer, en los casos de maratones, ultramaratones, ultratrail, etcétera, etcétera, la intensidad del ejercicio también va a retrasar el vaciamiento gástrico. A mayor intensidad, menor vaciamiento o menor velocidad de vaciamiento. La osmolaridad del producto que estemos, en este caso, bebiendo, va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Cuanto más nutrientes estén involucrados y mayor cantidad de esos nutrientes estén disueltos en el líquido, más lento va a ser el vaciamiento gástrico, ¿sí? Es decir, a mayor soluto, menor es el vaciamiento gástrico, o más lento. La densidad energética de lo que consumimos también va a influenciar. Si consumimos, no sé, unos tomatitos cherry, no van a tardar tanto en digerirse como si hubiésemos comido, no sé, a ver qué les puedo decir, esos mismos tomates cherry, pero llenos de mayonesa, por ejemplo. Y ni que hablar si consumimos, no sé, helado, que tiene que ver con la temperatura y con la densidad energética del producto que estamos consumiendo, o un alfajor, ¿sí? Nada que ver cómo se va a degradar comer una fruta o una verdura, no estamos hablando de la fibra, pero sí del tipo de cantidad de densidad energética con algo con mucha caloría, ¿sí? La temperatura de la comida o la bebida, tanto para los dos lados, va a retrasar el vaciamiento gástrico, es decir, lo muy frío o lo muy caliente va a retrasar el vaciamiento gástrico hasta que sea temperatura corporal, que son unos 37 grados, va a tratar de retenerlo el estómago, así que si está muy frío o muy caliente, va a estar más tiempo en el estómago. La consistencia de la comida, cuanto más parecido a papilla, más rápido va a pasar. Cuanto más pedazos enteros porque nos faltan dientes o porque somos muy apurados para comer, más tiempo va a estar en el estómago, ¿sí? Eh, los distintos componentes o las distintas mezclas de los macronutrientes que tenga el alimento van a hacer que el vaciamiento gástrico sea más lento o más rápido. El pH, ¿sí? Si cuando está a punto de salir sigue muy bajo el pH porque lo que consumimos tenía el pH muy ácido, bueno, va a tardar un ratito. En esta última parte del estómago ya no larga tanto ácido clorhídrico, así no llega tan ácido al duodeno, pero si la comida que consumimos era muy ácida, bueno, también va a estar más tiempo. Si lo que consumimos tiene gas, ¿sí? Si tomamos una bebida que estaba gasificada, va a enlentecer el vaciamiento gástrico.
El estado de hidratación, piense que para todo esto también es importante todo ese líquido que larga ácido, necesito bastante agua para vehiculizarlo, y si estoy deshidratado, bueno, eso se va a hacer más lento porque voy a tener menos cantidad de líquido. Y no nos tenemos que olvidar que hay uno que rige casi todos los demás, y es el estrés psicológico, ¿sí? Piensen en el vaciamiento gástrico previo a una competencia o a un evento importante. No solo sería un evento deportivo, sino piensen en el estrés psicológico frente a un examen o a una evaluación o algo por el estilo, ¿sí? El estrés psicológico va a participar en todos los momentos. Muy bien, entonces, a pesar de que las imágenes no son las más lindas posibles, en donde hacemos agua con las complicaciones gastrointestinales, en general son en dos tipos de deportes. Si bien el problema o el inconveniente psicológico o la carga emocional la tenemos en todos los deportes, hay dos grandes tipos de deportes en los que podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente. Es decir, en los de fondo, donde necesitemos ir ingiriendo alimentos y seguir en competencia o seguir en movimiento, como serían maratones, ultramaratones, etcétera, o en los deportes que por ahí no son tan prolongados, pero de tanta intensidad, que generan una gran cantidad de ácido láctico que también nos complican gastrointestinalmente hablando, ¿sí? En este caso, no solo porque haya comido hace muy poco tiempo antes o haya tenido que comer durante la competencia porque es muy corta, sino por la intensidad del ejercicio y la gran cantidad de ácido láctico que se junta, que genera entre un montón de cosas que provoca náuseas y vómitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con las complicaciones gastrointestinales, que esto quiere decir CGI, complicaciones gastrointestinales durante la práctica deportiva, tenemos que tener en cuenta que en estos deportes que recién les mencioné hay una gran prevalencia de estos problemas. Insisto, al estar los emocionales interviniendo, todos los deportes están tocados, no hundidos, pero tocados por lo menos, y tenemos que tener en cuenta que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y el estrés de la largada o de la precompetencia, no haber dormido bien la noche anterior, miles de cosas pueden pasar. Somos las mujeres más propensas, no está muy bien establecido por qué. Supongo que por una cuestión hormonal también estaremos más propensas. El ejercicio de alta intensidad, cuando el ejercicio supera, que es lo que les había hablado hoy, cuando el ejercicio supera el 80% del VO2 máximo, se reduce abismalmente el flujo sanguíneo del tubo digestivo y puede producirse un montón de factores que van a alterar el tránsito habitual del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, se disminuyen las contracciones que tiene. Que todo lo que yo estaba digiriendo, intentando absorber y que siga su camino, bueno, se endentece. Pero aumenta la motilidad del intestino grueso, ¿sí? Entonces, habrán escuchado muchísimas veces que empiezan a correr y tienen ganas de ir al baño, cosa que en general con los entrenamientos, que no está la cuestión del estrés eh, de la competencia, no sucede, ¿sí? También hay un aumento del del reflujo gastroesofágico. Entonces también hay más chance de con todos esos nervios que vuelva para atrás la comida. Disminuye el ritmo de vaciamiento gástrico porque parte de la sangre se va a utilizar justamente esa reducción de flujo sanguíneo por el ejercicio, disminuye el vaciamiento gástrico y además disminuye la absorción de agua, electrolitos y nutrientes, por lo que tengo que tener en cuenta que a pesar de que
en condiciones normales tiene una tasa, una velocidad, todos estos procesos de absorción de agua, electrolitos y nutrientes, voy a tener que considerar que durante el ejercicio va a ser menor. ¿Sí? Así que lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de tener que hacer cálculos con respecto a de qué me tengo que ocupar, cuánta comida le voy a tener que dar.